Buenas tardes. Nuestro proyecto se titula Evaluación de la viabilidad de la implementación de una empresa de recolección, manejo y aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE en el departamento de Santander. Nuestro grupo está conformado por Paula Natalia Ortega, Juan Camilo Rivera, Daniel Mauricio Duarte y quien les habla, José Miguel Pimiento. Objetivos. El objetivo general del proyecto es evaluar la viabilidad de implementar una empresa de recolección, manejo y aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como estrategia para desarrollar su gestión de manera ambientalmente segura en el departamento de Santander. Dentro de los objetivos específicos están evaluar la viabilidad económica del proyecto, evaluar el impacto ambiental y social del proyecto y estructurar administrativa y organizacionalmente la propuesta de la empresa de gestión de RAE. El alcance del proyecto es prestar el servicio de gestión de RAE a todos los municipios de Santander, contando con una adecuada capacidad en el sistema de transporte que permita recolectar y transportar los residuos generados hasta la planta de tratamiento y almacenamiento temporal ubicada en el Parque Industrial de Bucaramanga, etapa 1. La gestión de los RAE será dirigida desde la planta de Bucaramanga. Sin embargo, la recolección se realizará con cierta independencia administrativa en cada provincia. Estas, a su vez, contarán con una distribución estratégica de puntos de recolección y un punto de transferencia. Los elementos claves para lograr son desarrollar el sistema de recolección e información digital junto con el sistema de registro, seguimiento y control de la gestión de los RAE. Descripción del área de influencia del proyecto. La zona de influencia del proyecto es donde se manifestarán los efectos o impactos generados por las actividades de la empresa gestora de RAE, es decir, en la zona de la subcuenca del Río de Oro, comprendida entre el Palenque y Café Madrid, como se observa en la imagen. Cabe resaltar que el proyecto también posee una influencia directa en todo el departamento de Santander. Es importante destacar la fuente hídrica de Río de Oro. Como se observa anteriormente, limita con la ubicación del proyecto. Esta se encuentra altamente contaminada por los desechos y basuras, elementos químicos, escombro, materia fecal, entre otros. Se observa a la derecha una sección del Río de Oro. El suelo donde se ubicará la planta de tratamiento y almacenamiento temporal de RAE en Bucaramanga es específicamente una zona con uso de suelo industrial, como se denomina en el Plan de Ordenamiento Territorial y se muestra en el mapa. Es decir, que el proyecto se encontrará en una zona ya intervenida, no es un ecosistema virgen. Las características de riesgo de la zona son riesgo de inundación. Este riesgo incrementó con el relleno de la sección del cauce natural del río sobre el cual se construyó el Parque Industrial de Bucaramanga, etapa 1. Como se observa en la imagen, la línea roja y punteada representa el cauce anterior a la intervención. El riesgo sísmico que presenta esta zona entre el Palenque y Café Madrid posee una alta actividad sísmica que, en conjunto con las fallas geológicas denominadas Falla del Suárez o Chimitá y Falla del Río de Oro, presentan una gran amenaza. En contraste, esta zona representa una fuente de empleo para el área metropolitana, ya que alberga una gran variedad y número de empresas y multinacionales como Nexas Colombia, Rambal, Magrisander, Magpollo, Terpel, entre otras. Se genera demanda de empleo entre los que más se requieren son de auxiliares, operarios, técnicos, practicantes, entre otros. También dentro de la estructura del área de influencia del proyecto y la existencia del Río de Oro descrito anteriormente, se propician ambientes para el desarrollo de enfermedades, las cuales pueden ser de tipo respiratorias, dermatológicas, endémicas, como el dengue hemorrágico, entre otros. Descripción del proceso productivo. El proceso productivo que llevará a cabo la empresa es la gestión de RAE generados en Santander, donde se realizarán una serie de actividades cuyo objetivo es recuperar y aprovechar los materiales valorizables que estos poseen, haciendo énfasis en brindar beneficios ambientales y sociales a la región, y construyendo resiliencia a largo plazo. Los procesos que se llevarán a cabo son la recolección de los RAEs, el almacenamiento, lo cual se llevará a cabo en las zonas de transferencias ubicadas en las provincias y en la planta de almacenamiento temporal, pesado de los residuos, tratamiento previo, que consiste en la clasificación de los RAE en grupos según tamaño, composición o uso. Tratamiento primario, en los que se realiza el desmantelamiento de equipos y trituración por medio de reciclaje mecánico para la obtención de materiales recuperables. Tratamiento secundario,
que en esto entran los procesos de hidrólisis y pirólisis para la recuperación de metales preciosos por el reciclado químico. Disposición final, en donde las partes de los RAEs que no pudieron ser aprovechadas serán entregados a un gestor de residuos peligrosos para que lleve a cabo su disposición final. Y por último se realiza la respectiva venta. En cuanto al marco normativo, este es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. También se encarga de imponer castigos pertinentes para las personas u organizaciones que no cumplan con estas disposiciones y que perjudiquen el medio ambiente. El elemento fundamental del marco normativo ambiental que aplica para nuestro proyecto es la Ley 1672 del 19 de julio de 2003, ya que da un fundamento constitucional a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que debe realizarse en Colombia y brinda también un carácter de manejo diferenciado a los RAE. Además, establece también la política pública de gestión integral de los RAE, que va a liderar todos los mecanismos necesarios para gestionar adecuadamente estos residuos en todo el territorio nacional. Acá se puede observar la normativa ambiental aplicable a nuestro proyecto. Dentro de esta normativa también está el decreto 1076 de 2015, que también aplica a nuestro proyecto, ya que reglamenta la licencia ambiental que necesitan la empresa gestora de RAE, que lo menciona en el artículo 2.2.2.3.2.3, y con la cual esta plantea que este licenciamiento es competencia de las corporaciones autónomas regionales y se necesita para la construcción y operación de dichas instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y o disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE y de residuos, pilas y acumuladores. Por esto es que este decreto resulta fundamental para el desarrollo de la empresa gestora de RAE, ya que establece un aspecto necesario para llevar a cabo el proyecto. Identificación y evaluación de impacto ambiental. Para este proceso se utilizó el método CONESA para la evaluación del impacto ambiental, debido a que este permite realizar un análisis individual y específico a cada actividad que se llevará a cabo. Abarca todos los impactos sin generalizar, identificando individualmente cada actividad que produce la afectación. Permite además diferenciar cada acción según su temporalidad, ya que evalúa aspectos como la persistencia, periodicidad, etc. A continuación, se muestra la matriz CONESA con los impactos más representativos y su calificativo de importancia para determinar el tipo de impacto. Los presentados en esta parte son severos o moderados. Entre los impactos más importantes tenemos negativos como lo es la contaminación atmosférica en Santander por el consumo de combustibles en el proceso de recolección de los RAEs en Santander. Este impacto es severo. Otro impacto negativo es la contaminación atmosférica en el Parque Industrial de Bucaramanga por el consumo de combustibles en el proceso de aprovechamiento de RAE como en el proceso de la pirólisis. Este impacto es severo. Por último, otro impacto negativo es la degradación de la calidad del agua en el río de Oro por el consumo de agua en procesos de aprovechamiento de los RAE por el proceso de la hidrólisis. Este impacto es moderado. Sin embargo, también hay impactos positivos que ayudan a responder a los impactos negativos, como lo es el mejoramiento de la calidad de vida por medio de la generación de empleo por labores realizadas en la fase de operación. Otro impacto benéfico es el mejoramiento de la salud y seguridad de las personas en Santander. Este, en conjunto con el mejoramiento de la red de servicios de aseo en Santander, son la respuesta al manejo adecuado de los RAE en Santander. Ambos hacen parte de la ASPI gestión de RAE generados en Santander y gestión de RAE respectivamente. En cuanto al plan de manejo ambiental, en primer lugar tenemos los programas de manejo ambiental. Estos abarcan 4 áreas fundamentales, como lo son el medio atmosférico, el consumo de recursos, la contaminación del agua y del recurso suelo. Cada uno se desglosa en una serie de subprogramas que responden puntualmente a impactos que va a generar el proyecto. Para mostrar la estructura de los subprogramas se va a explicar un ejemplo, y este es el subprograma Control de emisiones contaminantes generadas por los vehículos de recolección de RAE. Las actividades que generan el impacto es la recolección de los RAE en Santander, el impacto a los que responde es la contaminación atmosférica, y el objetivo como tal del subprograma es reducir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos de recolección de RAE. Las actividades se componen de, en primer lugar, que los vehículos deben utilizar combustibles sostenibles, como es el caso del biodiesel. Y también en segundo lugar tenemos que se van a implementar sistemas de tratamiento, es decir, filtros para estos vehículos.
Este subprograma es una medida de mitigación y es importante para la fase de operación del proyecto. En cuanto al seguimiento, se va a mostrar y explicar el seguimiento para la actividad de implementación del sistema de tratamiento para los vehículos recolectores, es decir, en cuanto a los filtros. El responsable del seguimiento de esta actividad son los supervisores de las rutas de recolección de cada municipio de Santander. Y en cuanto a los indicadores para esta actividad tenemos dos. El porcentaje de vehículos con filtros, que es igual al número de vehículos con filtros sobre el total de vehículos de la empresa, y el otro indicador es el porcentaje de filtros en buen estado, que es el número de filtros en buen estado sobre el total de filtros instalados. Este subprograma tendrá un costo aproximado de 4.800.000 con las actividades que se ven respectivamente en la tabla. En la siguiente tabla se ilustra el costo de cada uno de los subprogramas y del total de los programas de manejo ambiental y de seguimiento, con un costo de 109 millones de pesos. En cuanto al plan de gestión de riesgo, se identificaron amenazas de origen natural y de origen antropogénico. La más importante de todas es de origen natural y es el riesgo de inundación. Como se explicó en la caracterización del área y de la zona de influencia, el Parque Industrial de Bucaramanga se ubica sobre un relleno antrópico. Por lo tanto, la inundación del Río de Oro es una amenaza muy importante. En la siguiente tabla se evidencia cada una de las medidas del plan de gestión de riesgo y su respectivo costo, para un total del plan de gestión de riesgo de 54 millones. En cuanto al plan de desmantelamiento y abandono, es importante ya que permite reducir los impactos que va a tener el proyecto en la fase de abandono. En la parte de la fase de construcción tenemos actividades del plan de desmantelamiento y abandono como los retiros de los elementos de saneamiento requeridos para el proyecto como baños y lavamanos portátiles, el desmantelamiento del campamento de obra y también se analizó a futuro un escenario donde se va a liquidar la empresa, por lo tanto se tiene el desmantelamiento de la empresa. El costo de cada una de las actividades planteadas en este plan de desmantelamiento se observa en la respectiva tabla, con un total de 16 millones de pesos. De acuerdo con los elementos explicados anteriormente que componen el plan de manejo ambiental, se determina un costo total de 181 millones de pesos. Bueno, en cuanto al tema de indicadores, el establecimiento de un sistema de indicadores ambientales, económicos y sociales es una recopilación de datos basados en el control cuantificado del impacto ambiental que puede tener nuestro proyecto, que además esto nos ayuda a tomar decisiones. También establece los fundamentos normativos para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y de los bienes ambientales. Esto se hace a través de generación de mecanismos para el mejoramiento, la conservación y también la restauración de los recursos naturales renovables. Esto se hace con el propósito de defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, acá se pueden observar los 10 indicadores que se necesitaron en nuestro proyecto. Dentro de los ambientales tenemos el consumo de energía eléctrica, también tenemos niveles de contaminación atmosférica. En social, tenemos la cantidad de recicladores informales vinculados a la empresa gestora de RAE. Y dentro de los económicos tenemos, como por ejemplo, la cantidad de materiales valorizables vendidos por mes. En esta diapositiva tenemos el porcentaje de reciclaje de RAE, que es uno de los indicadores ambientales. Entonces, este indicador nos presenta información importante para saber cuál es el desempeño de la actividad principal que posee el proyecto. Por lo tanto, es importante para evidenciar su evolución a lo largo del tiempo. Para ello se utiliza la siguiente fórmula, que es el porcentaje de residuos aprovechados, que esto es igual a la cantidad de residuos aprovechados sobre la cantidad de residuos gestionados por 100. Esto se debe aplicar, o la frecuencia con la que se debe hacer esto es mensual, y la fase del proyecto en la cual esta tiene incidencia es en la fase de operación. Otro indicador a tener en cuenta es también el del nivel de contaminación atmosférica. Este indicador es muy importante ya que nos muestra cómo es el impacto ambiental producido por fuentes fijas como lo es el horno incinerador, que es utilizado en el proceso de aprovechamiento de los RAE en pirólisis. Entonces, en términos de concentraciones y la evidencia del cumplimiento de la normativa, así es como este indicador va a medir las emisiones atmosféricas generadas por los hornos.
Entonces, la fórmula a tener en cuenta es porcentaje normativo es igual a la concentración del parámetro sobre la concentración máxima permisible por 100. La frecuencia con la que se hace esto es cada 6 meses y la fase del proyecto en la cual se va a hacer esto es en la de operación. En cuanto al presupuesto general del proyecto, tenemos tres fases. La primera de ellas es la preinversión. En esta se toma en cuenta el costo del PMA, el costo de trámites ambientales y de algunos estudios con un valor de 1.200 millones. La segunda fase es la inversión, donde se tiene en cuenta el costo de infraestructura física, como lo es la planta de tratamiento, maquinarias, equipos y vehículos, entre otros, con un costo de 6.000 millones. Finalmente tenemos la fase de operación, donde se toma en cuenta el costo de mantenimiento de vehículos, maquinarias, servicios públicos, nómina de la empresa, entre otros, con un costo de 1.600 millones, para un total del presupuesto anual del proyecto de 8.837 millones de pesos. En cuanto a los ingresos, se analizó un escenario donde se quiere recuperar la inversión en un año. Para esto hay que determinar cuántos RAE hay que procesar en la empresa durante un mes para cubrir los costos mensuales de esta. Para esto se determinó un porcentaje de procesamiento en kilogramos de RAE del 34% del total generado en Santander, lo cual equivale a 351.000 kilogramos. Consultando la Política Nacional de RAE, se determinan tres categorías importantes que se toman en cuenta en la composición promedio de los RAE. De estas es que se tiene información disponible. Estos porcentajes de participación se aplican al total de RAE que se van a procesar para hallar los kilogramos de cada una de ellas. Consultando otras fuentes, se determina el porcentaje del material recuperado que tiene cada una de estas tres categorías, es decir, los grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos y equipos de informática y comunicaciones, y también el costo que se tiene por kilogramo de estos materiales. Aplicando estos porcentajes al total de kilogramos determinados anteriormente, se obtiene la cantidad de kilogramos de plásticos, chatarra, aluminio, cobre, etcétera, de cada una de las tres categorías. Posteriormente, teniendo estos valores, se multiplica por el valor del kilogramo de cada uno de los materiales recuperados. Finalmente, se obtiene el precio de valorización de las tres categorías según los materiales recuperados. Sumando las tres categorías, se obtiene el total de ingresos mensuales, cuyo valor es 760 millones de pesos. Al comparar este valor de ingresos con el costo mensual que se tiene en la empresa, es decir, 736 millones, se evidencia que se cubren los gastos mensuales y se obtiene una ganancia del 3% aproximadamente. Por último, se muestran las conclusiones como respuesta a los resultados obtenidos de todo el proceso llevado a cabo para la elaboración de la propuesta. La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE en Santander, que va a llevar a cabo la empresa, es algo fundamental desde una perspectiva social, ambiental y económica, ya que reduce los impactos negativos sobre el medio y la población por la mala disposición de estos residuos, y es una fuente importante de empleo y de ingresos para la región. El presupuesto anual del proyecto tiene un valor de 8.837 millones. Según los cálculos de ingreso, el tratar mensualmente 34,484% de RAE generados en Santander se logra cubrir los gastos de la empresa y se obtiene una utilidad del 3%. Con la cantidad de RAE determinada, se puede recuperar el total de la inversión de las tres fases del presupuesto en un lapso de un año y se obtiene el porcentaje de ganancia mencionado. Todo proyecto trae consigo la generación de impactos ambientales negativos. Sin embargo, contar con un plan de manejo ambiental permite desarrollar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar la alteración del medio ambiente, lo cual resulta fundamental para aplicar el concepto de sostenibilidad al desarrollo de la empresa gestora de RAE. Los indicadores ambientales representan un elemento fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permiten hacer un seguimiento a su evolución, mostrando el desempeño ambiental que tiene la empresa gestora de RAE a lo largo de los años. El elemento fundamental del marco normativo ambiental que aplica para el proyecto es la Ley 1672 del 19 de julio del 2013, ya que da un fundamento constitucional a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que debe realizarse en Colombia y brinda un carácter de manejo diferenciado hacia los RAE.